Es un gusto saludarles en esta tarde del día domingo, dándole gracias a Dios porque una vez más nos permite volver a encontrarnos para estudiar su palabra. Y en esta oportunidad damos a todos la bienvenida a tu programa Dilo al Mundo. Dilo al Mundo, el programa donde cada domingo estudiamos la profecía bíblica, estudiamos el contexto bíblico, estudiamos las verdades bíblicas establecidas por el Señor para entender y para comprender el momento en el cual nos encontramos. Y recuerde que al revisar la palabra del Señor, podemos entonces concluir, Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Así que es importante, muy importante el estudiar la Biblia y además de eso, el estar preparados y además de estar preparados, decirle a otros, cumplir esa misión de siervos, de heraldo que el Señor nos ha llamado para que otros también puedan conocer del mensaje de salvación, del mensaje de esperanza. Cristo vuelve muy pronto, apreciados hermanos, y necesitamos definitivamente prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general de Vida 104.1 FM está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Quienes habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Es un gusto saludarles. Damos gracias a Dios por la nueva semana que Él nos da y también el momento de encontrarnos y estudiar su palabra. Vamos a orar, apreciados amigos y apreciados hermanos, para iniciar nuestro estudio en la tarde de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por tu amor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Padre, pedimos en este momento tu bendición y pedimos que al estudiar tu palabra, seas tú, Señor eterno, hablando a nuestras vidas. Te pido, Señor, una bendición muy especial por cada amigo que nos escucha. Permite que el estudio de hoy pueda ser de gran bendición para sus vidas. Perdona, Padre Celestial, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En nuestro encuentro pasado, nuestra tarde de domingo pasado, dejamos allí y estábamos colocando las bases para poder entender y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Recuerde que ese adorar se encuentra en el contexto, no lo olvide, apreciados hermanos, se encuentra en el contexto de el mensaje de los tres ángeles, específicamente el mensaje del primer ángel, que es lo que estamos estudiando. Entonces, respondimos a aquella pregunta de ¿cómo es posible acabar algo dos veces? Y colocamos la ilustración del artista. El artista que pintando una obra maestra allí se encuentra y entonces el primer día él prepara todo, él coloca todo para que entonces comenzara a dar paso allá a todo lo que va a crear y ve que es bueno, y ve que es bueno. Luego el segundo día entonces pinta el cielo azul con algunas nubecillas y al final del segundo día de trabajo pues echa un paso atrás y dice, me quedó muy bueno. Viene el tercer día y pinta entonces unos árboles llenos de frutos, campos llenos de pasto verde y hermosas flores y al terminar el día también vuelve a decir, me quedó bueno. Así va el cuarto día. Pinta entonces el cielo, pinta entonces en el cielo un sol bien radiante y una luna opaca y al final del día vuelve a decir, me quedó bueno. Viene el quinto día y pinta algunos pájaros en los árboles, aves surcando los cielos, algunos peces saltando del agua y al terminar el día echa un paso atrás y vuelve a decir, me quedó bueno. Ahora el sexto día pinta toda clase de animales terrestres y un hombre y una mujer parados en medio de la espectacular escena. Le da los toques finales a la obra, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. Ahora, ¿ha terminado el artista la obra? Sí y no. Y en efecto termina la obra de pintar el cuadro, pero falta algo, falta su firma, la firma del que lo pintó.
y sin la firma cualquiera podría reclamar la obra como suya. Asimismo, Dios concluyó su majestuosa obra de la creación el sexto día y el séptimo día le puso su firma. Entonces sería una falsificación que otro le pusiera su firma a lo que Dios hizo. Y eso es precisamente lo que hace el enemigo, pretender colocarle a todo lo que es de Dios y todo lo que Dios ha hecho una connotación diferente a lo que tiene que ver con la adoración al Señor. Por eso la bestia se levanta y pretende la adoración, y el enemigo se levanta y pretende la adoración, y se olvida que el único que debe de recibir la gloria y la honra y la adoración por los siglos sin fin es Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, creo que ya estamos entendiendo muy bien las razones por las cuales solamente Dios es el único que tiene que ser adorado. No solamente por ser nuestro Salvador, no solamente por ser Rey eterno, sino también es el Creador, es nuestro Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado, dice el salmista. Así que es importante que podamos entender todas estas cosas y comprenderlas, porque definitivamente nos van a llevar al contexto de lo que significa dar verdadera adoración al Señor. Algunos por allí dicen adorar al Señor, y creo que lo hacen con mucha sinceridad, pero definitivamente no es así. No es como la gente cree, es como el Señor lo ha establecido. Nosotros somos sus criaturas, somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza. Y necesitamos hoy más que nunca entender estas verdades, porque recuerde, el mundo se prepara para ir a un momento muy interesante, y es en el cual los hombres van a unirse para tomar una decisión y adorar supuestamente a Dios en un día falso. Así que usted y yo necesitamos estar preparados y apercibidos para mantenernos siempre de parte de la verdad. Otra pregunta que puede surgir, y si usted ha sido un lector asiduo y muy observador de los detalles de la palabra del Señor, creo que pudiéramos preguntarnos por qué, con respecto al séptimo día, no hubo tarde y mañana como se presenta con los demás días. Usted puede ver allí cada día y dice si fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un día. Usted lo puede ver allí incluso con el sexto día, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero cuando usted revisa el día séptimo, a partir del capítulo número 2, usted revisa el día séptimo y no hay fue la tarde y la mañana del séptimo día. Simplemente hay bendición para el séptimo día. Vamos a leer Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Después viene de nuevo cómo se describe el hombre en el huerto. Luego vuelve de nuevo a describir lo que ocurría en el huerto, la señal que Dios le da al hombre, o la instrucción que Dios le da al hombre de no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque iba a morir. Luego entonces viene la creación de Eva, el actuar de Adán para ponerle nombre a todos los animales, y luego viene la institución del matrimonio, pero no existe ninguna parte de la creación que diga, y fue la tarde y la mañana del séptimo día. ¿Por qué no hubo tarde y mañana? Bien, el relato de la creación nos dice que cada día tuvo tarde y mañana, como hemos visto, menos el séptimo día. ¿Por qué? ¿Será que a Moisés se le olvidó incluir la fórmula y fue la tarde y la mañana del día séptimo? ¿O habrá una razón mucho más profunda? ¿Qué cree usted, apreciado hermano? ¿Qué cree usted, mi querido amigo? Para contestar esta pregunta debemos recordar que según el contexto, el sábado tiene que ver con una palabra que significa Shabbat, que quiere decir cesar. La pregunta clave entonces es, ¿de qué cesó Dios el séptimo día?
Y la respuesta es que cesó del trabajo que había hecho los primeros 6 días. Y aquí viene algo muy interesante, preste atención. Entonces, como hemos indicado ya anteriormente, la primera semana le pertenece a Dios. Dios fue el que trabajó 6 y reposó el séptimo. Y después de cesar el séptimo día, no comenzó un nuevo ciclo de 7. Desde la creación, Dios ha estado cesando de sus obras de la creación. No sabemos si se esté creando otros mundos en otros lugares, porque Dios es creador. Pero lo que sí sabemos es que está ocupado en su salvación y en mi salvación. Ahora, hay otro detalle también interesante que tenemos que ver. Fíjense que cuando Dios cesó de crear el séptimo día, pues allí se estableció un ciclo de 7 días. Un ciclo de 7 días. Y al siguiente día, entonces, ese ciclo vuelve a iniciar. Y hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, el sol sigue saliendo conforme a como Dios lo estableció en esa primera semana de la creación. Y otro detalle aún más importante. Fíjese que cada día dice que fue la tarde y la mañana, el día sexto, el día quinto, el día cuarto. Pero en el caso del séptimo día, allí entonces se nos muestra que cuando Dios Dios observa todo lo que había hecho, pues se dio cuenta que su obra era buena en gran manera. ¡Qué maravilloso! O sea, el séptimo día, literalmente, nos está diciendo que todo lo que Dios creó es perfecto, completo, pleno. La obra de la creación se había terminado, era completa, era plena. Todo lo que Dios había establecido, todo lo que Dios había imaginado, todo lo que Dios había creado, se hizo conforme a su voluntad. No había que agregar un día más. La semana de la creación no tenía que tener un día menos. Era conforme Dios lo estableció. Por eso el séptimo día, o el sábado, entonces fíjense que Dios le da la bendición, lo santificó, incluso él mismo reposó en él, cesó de toda su obra. Es decir, el Señor vio que todo era perfecto. Y hasta el día de hoy, por más que los hombres insistan, por más que los hombres quieran buscar la vuelta con lo contrario allí, por más que los hombres quieran hacer cosas contrarias, tratando allí, apreciados hermanos, de establecer entonces un día diferente de adoración, por más que los hombres, mis queridos hermanos, insistan en querer insistir, en querer hacer, por más que los seres humanos busquen otro día que no sea el que Dios ha establecido y el que Dios ha creado, pues sencillamente no van a tener argumentos. Y la semana es completa, la semana de la creación es plena, la semana de la creación es total, incluyendo el séptimo día, que nos muestra que todo lo que Dios hizo, lo hizo en gran manera bueno, lo hizo perfecto, lo hizo pleno y lo hizo completo. Ahora, el asunto no es tanto que nosotros entendamos esto, y es importante entenderlo, no me malinterprete. El asunto es, ¿estamos nosotros obedeciendo a Dios en conformidad a su voluntad, a las cosas que Él ha hecho, en conformidad, mi querido hermano, a las cosas que Él ha establecido? Es Dios, es el Eterno, es el Todopoderoso. Nosotros somos sus criaturas y deberíamos de responder a su voz y a su voluntad. Y lo más maravilloso de todo esto es que hasta el día de hoy, ese ciclo se mantiene. No existen nuevos ciclos de 7 días. Hasta el día de hoy, el sol sigue saliendo y sigue la tierra estableciendo ese ciclo que Dios colocó
de 7 días, mostrando esa semana que Dios estableció al principio. No hay argumentos en contra de eso, ni siquiera científicos. Ahora, ¿significa la ausencia de la fórmula fue la tarde y la mañana del día séptimo que el séptimo día nunca concluyó y que nosotros los seres humanos estamos viviendo aún en el día séptimo? Y esta pregunta la hago porque entonces algunos de aquellos que quieren siempre buscar argumentos para ir en contra de la voluntad del Señor llegan y dicen, bueno, mire, pero entonces está pasando esto, entonces seguimos allí establecido en ese séptimo día. El cuarto mandamiento dice explícitamente que Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. El mismo mandamiento indica que Adán y Eva habían de trabajar los 6 días de la segunda semana para reposar el siguiente séptimo, siguiendo el ejemplo del Creador. Y el mandamiento le ordena al hombre, el mandamiento nos ordena a usted y a mí, reposar en ese día, y además de eso, nos ordena adorar a Dios en ese día, y además de eso nos ordena que el ciclo semanal va a continuar y va a ser así perpetuamente. Así que el séptimo día no tuvo tarde ni mañana para Dios. Eso es una realidad. Pero qué interesante, el hombre entiende que existe un ciclo de 7 días. Entonces Dios, cada vez que viene un sábado, que termina el ciclo de la semana, le recuerda al hombre lo siguiente. Loira, los primeros 6 días de la semana yo hice todas las cosas y el séptimo día me detuve para contemplar lo que había hecho, incluyéndote a ti. Entonces tú también tienes que reposar en ese día. Y es la única manera, obedeciendo al Señor, en la cual nosotros podemos dar verdadera adoración. Del libro Patriarcas y Profetas, la página 102, permítame leerle lo siguiente. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo período de la primera semana en la obra de la creación. Y el séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. Pero ¿por qué Dios, pero por qué lo que Dios hizo una sola vez al principio, trabajar 6 y reposar el séptimo, debía el hombre celebrarlo semanalmente? Por la misma razón que observamos el Día de la Independencia, por ejemplo, cada año para recordar ese evento original. Entonces, aquí en Venezuela, cada 5 de julio, cada 19 de abril, celebramos entonces la firma del acta y luego la independencia de Venezuela. Ahora, fíjense que esos días ya pasaron, pero anualmente vuelve ese ciclo y cada vez que llega ese 5 de julio o ese 4 o ese 19 de abril, entonces celebramos ese evento que nos recuerda algo que pasó. De la misma manera, cada vez que llega el sábado, el verdadero Hijo de Dios entiende el ciclo, entiende el contexto, entiende la verdad que dice la Biblia y entonces comprende que debe de vivir conforme a los designios que Dios estableció. Interesante. ¿Lo había visto alguna vez desde ese ángulo? Por eso es que a veces muchas personas que defienden el domingo simplemente tratan de buscar algún argumento que primero la Biblia no apoya. Pero con respecto al sábado, son muchísimos los detalles que nosotros podemos encontrar. Y digo detalles por usar una palabra bien bonita, bien interesante, pero son muchos los versículos, muchas las verdades, muchas las evidencias que encontramos que Dios estableció ese ciclo y que el sábado es la corona, allí el sello. El sábado es ese punto culminante que dice que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios estableció, todo lo que el Señor colocó es bueno, completo en gran manera. Así que aquí surgiría entonces otra pregunta, pero para reflexionar. ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos para cuestionar las verdades de Dios? Para cuestionar lo que Dios ha establecido. Ahora, ¿dónde encontramos entonces nosotros más evidencias en la Biblia? Génesis 2, 1 al 2, vamos a empezar por allí.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó, cesó, completó, hizo pleno Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó, cesó, se detuvo porque todo era completo, el día séptimo de toda la obra que hizo. Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en su reposo, de tal manera que dijo, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas, cesadas, completas, plenas, desde la fundación del mundo. Así que creo que es clara la palabra del Señor. Dios todo lo hizo pleno, completo, y el séptimo día es ese monumento que dice que Dios es el creador de todas las cosas, el Rey eterno, el Todopoderoso. Además de eso, Él es el sustentador de la creación. Mira lo que dice Juan 5, versículos 17 y 18. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Interesante palabra de Jesús. Dios todavía sostiene, Dios todavía trabaja, Dios todavía sostiene este universo. Ahora, esto nos indica que el Padre y el Hijo seguían trabajando cuando Jesús estaba en la tierra. No seguían creando, estaban trabajando desde otro ángulo. Pero me gusta mucho porque este texto también entonces destaca que el Señor sostiene. Vamos a ampliarlo un poco más. Voy a leer Manuscritos 4 de 1882. Dice, aún cuando Dios ha cesado su obra de crear, está sustentando continuamente y usando como siervos suyos las cosas que ha hecho. Interesante. Y antes de terminar este bloque de estudio, Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Signo de los tiempos, marzo 20 de 1884. Todo entonces lo que estamos estudiando apunta a que el sábado es el día de reposo, conforme Dios lo estableció. Leo para ustedes Patriarcas y Profetas, la página 107. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Pero su energía sigue ejerciendo. ¿Cuál energía? La energía de la vida, la energía vital, la fuerza de Dios sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Ahora, en todos estos comentarios, la señora Elena White concuerda con Hebreos 1:3, donde el apóstol Pablo escribió que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Había leído usted ese texto? Vamos entonces al libro de Hebreos. ¿Qué le parece? Hebreos, y busquemos el capítulo número 1 y leamos el verso 3. Dice allí lo siguiente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, voy a repetirlo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, usted también puede encontrar en Colosenses, capítulo número 1, puede buscar ese texto, y allí también entonces ahora el apóstol Pablo nos habla, apreciados hermanos, y nos dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1, versículo 16 y versículo 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ahora, este texto es muy importante, y sobre todo el 17 que dice, y Él es antes de todas las cosas, porque Dios es eterno, y todas las cosas en Él subsisten. No es por medio de una fuerza inherente, como año tras año la tierra suministra sus dones y sigue su marcha alrededor del sol. La mano del infinito obra perpetuamente para guiar el planeta. El poder de Dios en constante ejercicio hace que la Tierra conserve su posición en su rotación. Es Dios quien dispuso que el sol salga y se levante en los cielos. Es Dios quien abre las ventanas de los cielos y da la lluvia. Fíjense que ahí se explica entonces muy claro. Todo subsiste por Cristo Jesús, por Dios, por el Creador, por el Eterno, tal y cual como el Señor lo hizo allí en esa primera semana de la creación. Allá lo estableció y desde entonces Él sostiene este universo. ¿Se ha puesto a pensar que si Dios por un momento dejara de sostener las cosas en este universo, qué pasaría? Entonces, qué maravilloso es saber de que no solamente Cristo vino a realizar obras de redención y restauración, no solamente vino a salvarnos. Fíjense que el Creador, Jesús, cuando vino a este mundo, que estuvo como uno de nosotros sin pecado porque obedeció al Señor plenamente, entonces Jesús reparó las piernas de un paralítico, las devolvió a la condición de la que estaba en el principio, también sanó a un ciego de nacimiento en día sábado, y esta también fue una obra de restauración de la creación. No era una nueva creación, era el Eterno sosteniendo allí, guiando allí a su creación, sosteniendo lo que Él había hecho, para lo que Él había hecho. Entonces creo que hasta aquí, mis queridos hermanos, ha quedado muy claro. Definitivamente el sábado es el día establecido por el Señor para que se le rinda adoración, para que se le rinda definitivamente la adoración al Dios eterno. Ahora, para usted y para mí, si hay tarde y mañana. Y hay varias razones por las cuales el séptimo día sí tiene tarde y mañana para el hombre. Vamos a verlas y entendamos bien este punto. Primero, se usa un adjetivo numeral para el séptimo día, al igual que todos los demás días de la semana. Séptimo día. Pero la tarde y la mañana para nosotros es tangible, es verdadera, porque cae el sol y se vuelve a levantar el sol. Ahora, el sol se levanta y se oculta en el séptimo día, al igual que todos los demás días de la semana. Entonces, en términos reales, para usted y para mí, el séptimo día tiene tarde y mañana que se determina por el levantar y el ocultar del sol. Ahora, fíjense en esta declaración. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. Levítico 23:32 explica que los sábados se deben celebrar de tarde a tarde, de modo que el sábado sí tiene un comienzo y un fin. Pero para nosotros, vuelvo a repetir la cita, Levítico 23:32, el hombre entonces no podría obedecer el cuarto mandamiento si el séptimo día nunca hubiese terminado. ¿Cómo puede el hombre trabajar 6 y reposar el séptimo si todavía estamos viviendo en el séptimo? Es decir, ¿cómo podía decirle Dios al hombre que trabajara 6 y reposar el séptimo si el séptimo nunca terminó? ¿Sí entendemos? Literalmente, entonces, el ciclo semanal, y caemos de nuevo en el mismo punto, el ciclo semanal que Dios estableció, pues nos dice, mira, ha concluido la primera semana, que incluye el sábado, hay que ir a adorar a Dios, y entonces desde la creación hasta el día de hoy, sigue el ciclo semanal, y cada sábado nos recuerda que Dios es el Dios que espera que usted se acerque a Él para que vaya y pueda darle la verdadera adoración. Por eso el mensaje del primer ángel dice, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, guarda el sábado, obedece a Dios, guarda su sábado, guarda el día de reposo como Él lo estableció. Solo así daremos verdadera adoración y solo así
Babilonia, la mentira, el engaño caerá de nuestra mente. Pero eso será nuestro próximo estudio, cuando comenzaremos con el mensaje del segundo ángel. Que Dios te bendiga, feliz resto de tarde de domingo y que el Señor te dirija durante toda esta semana. No olvides, di al mundo lo que Dios ha revelado a tu vida. Este mensaje solemne. Bendiciones para ti.